El hijo coloca al anciano padre contra su voluntad en un refugio y lo deja abandonado allí. Pero cuando un empleado descubre el secreto que escondía el anciano, el mundo entero se revela y este hijo paga un alto precio por su crueldad. Antonio siempre fue un hombre que se hacía entender sin decir mucho. No era del tipo que hablaba en voz alta ni gesticulaba demasiado. Su presencia era tranquila, casi invisible, pero llena de significado para quien sabía mirar con atención. Nunca se preocupó por impresionar. Me gustaba observar, escuchar más que hablar y ayudar incluso cuando nadie entendía. Actuó así toda su vida, con la firmeza de quien cree que el respeto se construye con el tiempo y con la serenidad de quien no tiene prisa por demostrar nada a nadie. Desde joven tuvo un cariño casi sagrado por la música. No fue solo gusto, fue necesidad. Jugó como alguien que necesitaba respirar. Encontré refugio en sonidos que muchas veces no encontraba en palabras. Comenzó con instrumentos viejos, desafinados y prestados, pero lo que les quitó no fue una melodía cualquiera, fue puro sentimiento. La música nunca fue vanidad, fue una misión. Cuando se dio cuenta de que podía enseñar, se entregó por completo a ello. Entrenó a niños, adolescentes, adultos que nadie más quería formar, personas que habían sido dejadas de lado, que vivían en las sombras, que llevaban etiquetas como caso de cesta. Antonio nunca vio a nadie perdido. Vi potencial en cada uno. Enseñó con paciencia. Era exigente pero amable. Si el alumno cometía un error, no gritaba. Simplemente volvería a jugar, mostraría el camino correcto y diría, sin subir el tono, inténtalo de nuevo. Puedes hacerlo. Y el estudiante lo intentó, porque era imposible no confiar en la seguridad de sus palabras. No enseñé por dinero. Muchas veces enseñé incluso sin tener suficiente para comer en casa. Aún así, continuó, porque creía que la música podía transformar vidas. Y transformó a muchos. Pero con el tiempo, la única vida que quedó sin transformación fue la suya. En casa era un padre presente. Nunca faltó a una reunión escolar. Nunca faltó a una presentación de sus hijos. Incluso cuando tuvo que faltar a sus compromisos para hacerlo, los cargaba a ambos en su regazo cuando eran pequeños, los dormía cantándoles suavemente, y aunque estaba cansado después de un largo día, todavía les preguntaba, ¿quieres que te lea un cuento más? Fue un padre que no escatimó esfuerzos. Dejó de comprarse ropa para comprar material escolar. Llegué a casa con bolsas llenas de fruta, no con regalos caros. Él creía que lo que se siembra al principio es lo que se cosecha después, pero no obtuvo lo que esperaba. Los niños crecieron, se estaban alejando. Primero vinieron las excusas, luego silencio. Siguió enviando mensajes de texto preguntando si todo estaba bien. A veces recibía una respuesta corta, otras veces ninguna. Los cumpleaños los pasaban solos, ignorando las fechas importantes. Aún así, nunca dije que estaba triste. No quería molestarte. Pensé que tal vez estaban demasiado ocupados, que sus vidas estaban ocupadas. Intenté justificarlo en su lugar. Guardé todo. Me tragué las lágrimas cuando terminé de leer los mensajes vacíos en mi celular. Su esposa, que había sido su apoyo durante años, poco a poco enfermó, y él se hizo cargo de ella solo. Le hizo sopa, la bañó, cambió las sábanas, le tomó la mano cuando el miedo la asaltó. No se lo delegó a nadie, ni a los niños, ni a los médicos. Él mismo hizo una observación. Ella se fue en sus brazos, con una sonrisa y una última frase que él nunca olvidó. «Prometes que no dejarás de ser ese buen hombre». Él lo prometió, y así fue. Continuó siendo bueno, continuó siendo amable, continuó siendo quien cedía su asiento en el autobús, quien ayudaba a cargar las bolsas, quien limpiaba el jardín del vecino sin que nadie se lo pidiera. Simplemente no sabía que, por dentro, ya estaba empezando a desvanecerme. Con el paso de los años, la soledad se volvió rutinaria. Todos los días empezaron a ser iguales. La misma silla, el mismo té, la misma espera que nunca terminaba. A los niños no les importó, no aparecieron, ni siquiera enviaron mensajes el día del padre, y sin embargo, no se quejó. A quien preguntó le dijo que todo estaba bien, pero cuando me fui a la cama por la noche, tardé un poco en quedarme dormido. Seguí mirando el techo oscuro, tratando de entender
dónde me había equivocado. Las pocas veces que los niños aparecieron, lo hicieron apurados, sin establecer contacto visual. Tomaron algo y se fueron. Luego empezaron a hablarle como si fuera un problema. Estás envejeciendo, necesitas ayuda, es peligroso vivir solo. Antonio escuchó, pero por dentro sabía que algo andaba mal en ese tono. Ya no era una preocupación, fue incómodo. Era como si se hubiera convertido en un peso, hasta que un día, de la nada, vinieron con un coche y le dijeron que tenía que cuidarse, que era por amor, que sería mejor para todos. Lo llevaron al refugio, con la misma frialdad que llevar un mueble viejo al almacén. No le preguntaron qué quería, no pidieron opinión, simplemente dijeron que era lo correcto. No gritó, no discutí, simplemente miró la casa por última vez y se subió al auto tan cortésmente como siempre, con el pequeño bolso en las manos y el maletín de cuero en el regazo. Esa carpeta contenía todo lo que quedaba de él: fotografías antiguas, partituras escritas a mano, cartas de su esposa, recuerdos cuyo valor solo él conocía. Desde entonces, su rutina se compone de repeticiones. Duerme, despierta, toma medicamentos, come, siempre al mismo tiempo, siempre con las mismas caras. Nadie allí sabía quién era. Nadie allí le preguntó qué había hecho con su vida. Y él, por respeto, no lo dijo. Solo miré. Respondió cuando lo llamaron y agradeció cuando lo recibieron. Continuó siendo ese hombre educado y amable que respetaba incluso a aquellos que ya no lo veían como personas. Su habitación era sencilla: una cama con sábanas limpias, una silla contra la pared, una pequeña ventana que dejaba entrar un poco de luz. Encima de la cómoda, la carpeta. Nadie la tocó. Nunca pidió nada. Solo esperé. Esperó en silencio, como quien ha perdido la fe, pero no la esperanza. Cuando vio que alguien entraba a la habitación, ajustó su postura, enderezó la espalda, como si todavía estuviera esperando ser reconocido. Había días en los que pasaba horas sentado sin decir una palabra. En otras, tocaba la pierna con los dedos, como si todavía estuviera dirigiendo una orquesta invisible. A veces tarareaba melodías tan suaves que apenas eran audibles. Una tarde, mientras se lavaba las manos, uno de los asistentes preguntó, sin pensar, ¿qué hacías antes? Antonio sonrió, se secó las manos lentamente y respondió, yo enseñé a escuchar. El niño pensó que era divertido, pero Antonio no se rió, porque era verdad. Había pasado toda su vida enseñando a otros a escuchar, pero ahora ya nadie lo escuchaba. Y sin embargo, todavía estaba allí, con dignidad, con silencio, con la misma mirada serena, aunque llena de tristeza escondida, hasta el día en que apareció Gabriel y lució diferente. Una mirada que no pasó desapercibida, una mirada que se quedó, una mirada que hacía preguntas sin hablar. Y tal vez por eso Antonio sintió algo diferente, algo que ni siquiera recordaba que existía. Esa cosa llamó la atención: respeto, interés genuino. Todavía no era confianza, pero fue un comienzo, y fue precisamente allí, en 1900, esa habitación olvidada, en ese cuerpo envejecido, en ese corazón silencioso, que algo empezó a despertar de nuevo. Pero lo que Gabriel aún no sabía era que, dentro de ese maletín de cuero que Antonio guardaba como un tesoro, había algo capaz de cambiarlo todo. Historias como la de seu Antonio no pasan desapercibidas para quien tiene corazón. Es doloroso ver a alguien que dedicó toda su vida al bien de los demás ser tratado como una carga en su vejez. Y los que llegaron hasta aquí en el vídeo es porque realmente sienten, porque se preocupan, porque llevan en el corazón un profundo respeto por cada persona mayor que la sociedad se empeña en olvidar. Aquí en este canal no contamos historias solo para entretener, contamos para tocar, para despertar, para recordar cuánto importan estas vidas. Quien ve este tipo de videos es parte de una comunidad diferente, que siente el dolor de la injusticia, que vibra con la redención, que cree que todavía hay amor, respeto y un nuevo comienzo para quienes ya fueron dejados de lado. Así que ven con nosotros. Es parte de esta misión dar voz a lo invisible, valorar a quienes tienen tanto que enseñar. Haz clic en me gusta,
Comenta lo que esta historia despertó en ti y suscríbete al canal ahora, porque aquí cada clic es un abrazo para quienes más necesitan ser recordados. Fue una tarde cualquiera, sin previo aviso, que las cosas empezaron a cambiar para siempre. Antonio estaba en la cocina, como todas las tardes, cortando fruta con la misma tranquilidad de siempre. Había pasado el día limpiando las macetas del jardín, regando las plantas, organizando las viejas partituras que guardaba apiladas en una caja de cartón en el pasillo. En la radio sonaba suavemente una vieja canción y el olor a café recién hecho se extendía por toda la casa. No esperaba visitas, como no las había esperado desde hacía mucho tiempo, pero aún así mantuvo la puerta principal abierta. Una vieja costumbre que nunca perdió, aunque nadie más entrara. Cuando escuchó el timbre pensó que era el cartero. Se levantó lentamente, se secó las manos con un paño de cocina y se dirigió hacia la puerta con pasos lentos pero firmes. Al abrirla, se encontró cara a cara con Ricardo. El hijo mayor estaba de pie, con expresión cerrada, vestido con traje oscuro, corbata holgada y un maletín de cuero bajo el brazo. Ni siquiera miró directamente a los ojos de su padre. Simplemente dijo secamente, como quien resuelve un problema laboral: «Necesitamos hablar». Antonio se sorprendió. Ricardo casi nunca apareció, y cuando lo hizo apenas se sentó. El padre abrió la puerta de par en par e invitó: «Pase». Pero Ricardo empezó a caminar, como si conociera bien el camino, a pesar de que hacía meses que no ponía un pie en esa casa. Se sentó a la mesa de la cocina sin decir nada más, abrió la carpeta, sacó algunos papeles y comenzó a organizarlos sobre el mantel. Antonio le ofreció café, como siempre, pero su hijo se negó con un rápido gesto de la mano. Su situación se está volviendo insostenible. La frase vino así, sin introducción. Antonio se quedó quieto, con la taza de café en la mano, sin saber qué responder. Miró a su hijo con una mezcla de asombro y un intento de comprender, pero Ricardo ya estaba hablando. «Estás viejo, papá. Vives solo, ya no puedes cuidar la casa. No hay nadie que te cuide. Tenemos una vida ocupada. Esto no puede continuar». Antonio se sentó, dejó su taza sobre la mesa y cruzó las manos. Miró a su hijo con calma, sin reaccionar. De inmediato, todavía estaba tratando de entender lo que significaba todo. Ricardo acercó los papeles y continuó. «Ya hemos hablado Elena y yo. Encontramos una solución, un lugar seguro, cómodo, con todo lo que necesitas, comida lista, médico disponible, gente que te atienda las 24 horas del día. No es un castigo, es lo mejor para todos». El corazón de Antonio se hundió. No fueron solo las palabras, sino la forma, por la falta de cuidado en el tono, por la frialdad con la que se decía todo. Respiró hondo, con los ojos ligeramente llorosos pero aún contenido. Intentó buscar palabras, pero antes de que pudiera preguntar qué significaban realmente, Ricardo empujó los papeles hacia él. «Solo firma. Todo está listo. El puesto ya ha sido confirmado. El cambio se puede hacer esta semana». Para firmar. La vacante. Cambiar. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Antonio como un trueno ahogado. Por primera vez bajó la vista y miró los papeles. Nombre del refugio, datos personales ya, cumplimentados, lista de objetos permitidos, instrucciones para las visitas. Todo hecho, todo decidido, sin que él siquiera fuera consultado, como si ya no fuera dueño de su propio destino, como si ahora fuera alguien a quien asignar, reubicar, resolver. Permaneció en silencio unos segundos que parecieron durar horas. Tomó la taza con ambas manos, como hacía cuando necesitaba anclarse a algo, y se limitó a decir: «¿Crees que esto es correcto?». Ricardo se reclinó en su silla, impaciente. «Es necesario». Antonio bajó la cabeza. Le ardía la garganta, pero no de ira. Fue triste. Una tristeza que no explotó, sino que se corroyó. Intentó plantear un último argumento, quizá por instinto, quizá porque todavía creía que su hijo podía oír. «No soy una carga». Ricardo se puso de pie, tomó los papeles, los volvió a guardar en el maletín con movimientos rápidos y respondió antes de irse: «Hablaremos más tarde». Y se fue. Ningún abrazo, sin adiós, sin mirar atrás. 3 días después apareció Elena. Esta vez ella fue más suave.
Hablaba en voz baja, parecía avergonzada como alguien que sabía que estaba haciendo algo mal, pero no tenía fuerzas para detenerlo. Llevaba una bolsa con algunos productos de higiene, un par de pantuflas nuevas y el mismo sobre que Ricardo había dejado sobre la mesa días antes. Se sentó en el borde del sillón y dijo con voz temblorosa: «Padre, es por cuidado. Queremos lo mejor para ti. Yo no puedo estar siempre aquí. Ricardo tampoco. Y tú solo. Es tan difícil». Antonio no respondió. Se limitó a mirar la pared, donde todavía colgaba una fotografía familiar tomada hace más de 20 años. Todos sonriendo. Todos se abrazaron. Todos mirando tan de cerca. Elena se acercó, tocó ligeramente el hombro de su padre y dijo casi en un susurro: «Por favor, comprenda, es lo mejor». Pero él ya lo entendió, y tal vez precisamente porque lo entendía tan bien, prefirió no decir nada. No quería discutir, no quería gritar, no quería suplicar por el derecho a existir dentro de mi propia familia. Al final de la tarde se dirigió a su habitación. Abrió el armario lentamente, separó algo de ropa, su cepillo de dientes y la medicina que aún estaba tomando. Cogió el maletín de cuero con cuidado, como si llevara algo vivo. En su interior lo que quedaba de su vida: documentos antiguos, fotografías de su esposa, partituras garabateadas, cartas guardadas hace décadas. Todo lo que tuviera valor real. Cerró la pequeña maleta, se sentó en el borde de la cama y permaneció allí durante mucho tiempo, en silencio. Afuera el sol se ponía lentamente. Miró por la ventana y luego hacia la casa, como despidiéndose. No se trataba solo de la casa, se trataba de la historia que allí se construyó, de las cenas familiares, de los cumpleaños, de los sonidos que alguna vez llenaron esos pasillos. Ahora todo estaba en silencio, un silencio pesado y definitivo. A la mañana siguiente llegó el coche. Antonio ya estaba listo, vestido, bien afeitado, con la maleta al lado. Cuando Ricardo tocó la bocina, simplemente se levantó, tomó el maletín, puso la mano en la manija de la puerta y se fue. No necesitaba ayuda. Todavía caminaba con paso firme. Seguía siendo el mismo hombre. Simplemente nadie más pareció verlo. No hubo conversación en el camino. No hubo explicación. Solo el sonido del coche y el silencio entre padre e hijo. Cuando llegaron a su destino, Ricardo entregó los documentos en recepción, firmó lo que faltaba, estrechó la mano de su padre como si terminara un contrato y dijo: «Cuídate mucho, ¿vale?». Luego le dio la espalda y se alejó. Antonio estaba solo, sosteniendo su maleta en una mano y su maletín en la otra. Nadie lo recibió con entusiasmo. Nadie sabía quién era. Solo indicaron el número de habitación y dieron instrucciones sobre los horarios de las comidas. Y así quedó ahí, sin ceremonia, ninguna consideración. No hay elección. La maleta seguía allí, apoyada a los pies de la cama. Casi nadie se fijó en ella. Era pequeño, hecho de tela oscura y descolorida, con un cierre que chirriaba cada vez que intentaba abrirlo. Pero dentro, para Antonio, había más que ropa. Fue la última pieza de la casa que dejó atrás. La maleta era su ancla, no por vanidad, no por apego material, sino porque era lo único que podía aportar sin que lo cuestionaran. Nadie preguntó qué había dentro. Nadie quería saberlo. Simplemente dijeron: «Puedes traer algo de equipaje pequeño». Reunió todo lo que pudo de su historia en un solo volumen. A la tercera semana en aquella habitación de paredes incoloras, Antonio ya conocía la rutina como quien memoriza una canción sin emociones. Me desperté antes de la primera llamada. Se lavó la cara con calma, se peinó el poco cabello que le quedaba y se sentó en la misma silla junto a la estrecha ventana que daba al jardín. Allí vi pasar el tiempo. Observé los pasos apresurados de los cuidadores, el paso lento de los demás residentes, las caras nuevas que casi siempre llegaban con la misma expresión: cansancio, abandono, resignación. Desde lejos escuché los mismos sonidos: cubiertos golpeando bandejas, alguien tosiendo en el pasillo, una enfermera diciendo el nombre equivocado. Pero fue al final del día, cuando la luz fue desapareciendo poco a poco y el pasillo quedó vacío, que sintió que el vacío realmente lo agobiaba. La noche hizo todo más difícil. El silencio en la habitación parecía gritar y el sonido de la propia respiración se volvía incómodo. No hubo visitas, sin conexión,
sin mensajes, ni siquiera una pregunta al respecto en recepción. Era como si el tiempo se contara solo desde dentro, y cada día que pasaba, la única certeza que se establecía era que se encontraba completamente solo. Esa noche la cena se sirvió demasiado temprano. La comida llegó tibia, sin sabor como siempre. Antonio comió poco. El tenedor le pesaba y el pan estaba más seco de lo habitual. Luego dejó la bandeja en un rincón, se lavó las manos lentamente y volvió a la cama. No hubo sueño, solo el inútil peso de la noche. Se acostó pero no podía cerrar los ojos. Se quedó mirando al techo durante mucho tiempo hasta que decidió levantarse y agarrar la carpeta que estaba encima de la cómoda. Se sentó en la cama, con las piernas cubiertas por la manta beige, y abrió la carpeta con cuidado. Los papeles estaban doblados, organizados por él mismo. Las puntuaciones fueron lo primero. Algunas estaban amarillentas, con notas a lápiz que ya casi no se podían leer. Luego estaban las notas de antiguos alumnos, recortes de periódicos, invitaciones a presentaciones. Cada hoja llevaba un recuerdo, pero fue la última pestaña de la carpeta la que abrió más lentamente. Allí guardaba lo que no podía mostrar a nadie. De allí sacó una fotografía antigua, de esas que se hacen con película con los colores ya descoloridos. En él estaba María, sentada en una silla de paja, con una dulce sonrisa. A su lado, el joven Antonio, de pie, con una mano en el hombro de su esposa y la otra sosteniendo a Ricardo, aún pequeño en su regazo. Elena, con trenzas, se abrazó a la rodilla de su madre. Era una imagen simple, pero llena de todo lo que hoy ya no existe. Pasó su pulgar por el rostro de María, como si intentara sentir ese toque nuevamente. Sus ojos comenzaron a lagrimear, pero aún así aguantó. Estaba orgulloso, incluso si ya no tenía a nadie por quien mantener ese orgullo. Miró la foto durante mucho tiempo. Apoyó los codos en las rodillas, bajó la cabeza y luego habló en voz baja, como si entablara una conversación con un fantasma. María, nos hemos equivocado con ellos. No esperaba una respuesta. Sabía que ella no vendría, pero había un dolor en esa pregunta que ya no cabía en su interior. Fue más que tristeza, fue culpa, era arrepentimiento mezclado con duda. Era ese tipo de dolor que duele en silencio, sin que nadie lo vea. No lloró escandalosamente. Las lágrimas cayeron lentamente, casi como pidiendo permiso, y lo dejó, porque en ese momento no había nadie más que sostuviera la imagen que se desmoronaba en su interior. Lo intenté, María, sabes que lo intenté. Las palabras salieron entrecortadas. Me dolía la garganta, pero necesitaba decirlo, aunque fuera solo una vez, aunque fuera para que nadie lo oyera. Di todo lo que tenía y ahora ni siquiera dan un buen día. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara borrar ese dolor interior. Una mano sostuvo la foto con fuerza, mientras que la otra se agarraba al borde de la cama. ¿Era demasiado blando? Debería haber sido más duro, más firme. La duda no era nueva. Había estado ahí por un tiempo, pero esa noche tomó forma, porque no hubo más distracciones. No había nada que lo protegiera. Era él, la habitación vacía, el recuerdo de la mujer que ya no estaba y los niños que aún vivían, pero parecían más lejanos que la muerte. Después de un rato, recostó la cabeza sobre la almohada y se quedó allí, con la foto apoyada en su pecho. El llanto cesó. Su rostro, incluso mojado, mantenía la misma expresión, sereno pero roto por dentro. Su respiración era lenta, como si quisiera disminuir el ritmo de su corazón para no sentir tanto. Afuera, el viento arrastraba las hojas de los árboles. Alguien roncaba en la habitación de al lado. Una enfermera caminaba apresuradamente por el pasillo, pero ni siquiera notó la luz encendida en la habitación de Antonio. Nadie se dio cuenta. En el estante, la carpeta seguía abierta. Un trozo de papel cayó al suelo y permaneció allí sin que él se diera cuenta. Tenía una fecha escrita a mano y un nombre que Gabriel aún no conocía. Lo que Antonio no sabía era que, a la mañana siguiente, ese pequeño papel que cayó del maletín también caería en las manos de Gabriel, y lo que allí leería cambiaría todo. La luz del amanecer entraba tímidamente por la ventana, dibujando rayas anaranjadas en las paredes claras de la habitación. Antonio seguía acostado, con los ojos abiertos, fijos en el techo, pero con la cabeza alejada. La foto estaba en la mesa de al lado,
ligeramente torcida, como si se le hubiera escapado de la mano durante las primeras horas de la mañana. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, era como si escenas antiguas se formaran ante él, como si los recuerdos hubieran cobrado fuerza justo ahora, cuando no había nada más ocupando su tiempo, aparte del silencio mismo. La carpeta estaba abierta y los documentos extendidos sobre la colcha parecían respirar con él, pero lo que más lo capturó, en ese momento, no fue lo que tenía frente a sus ojos, fue lo que volvió a mi mente con una claridad que ya no esperaba tener, porque algunos souvenirs no piden permiso para regresar. Llegan todos a la vez, enteros, llenos de olor, de sonido, de color. Y en ese momento, Antonio ya no estaba. La habitación gris había desaparecido, la soledad también. Frente a él se abrió el sencillo salón donde comenzó todo. Las paredes desconchadas de aquel antiguo centro comunitario apenas contenían el sonido de los instrumentos desafinados. Las sillas eran de plástico, torcidas, prestadas. Las partituras fueron hechas a mano, garabateadas con lápices de colores sobre papel de cuaderno. Y a pesar de toda la precariedad, había una especie de alegría que estaba más allá de las palabras. Los niños llegaron descalzos, algunos con la ropa rota, otros con mirada sospechosa, pero todos con el mismo tipo de esperanza que solo aparece cuando alguien ve valor en alguien a quien el mundo ha dejado de ver. María siempre estuvo cerca. No tocaba ningún instrumento, pero tocaba con los niños con el cariño de quien entendía que no se trataba solo de música. Fue más que clase, fue acogedor, era refugio, fue una oportunidad. Antonio recordó cómo acomodó los taburetes antes de que llegaran los niños, cómo organizó las meriendas, cómo lo miró con esa sonrisa de orgullo silencioso, como si supiera que estaban haciendo algo grande, incluso sin reconocimiento, incluso sin apoyo. Se acordó del niño Miguel, que no hablaba con nadie, pero que aprendió a tocar el violín como si hubiera nacido con un arco en las manos. De Lucia, que al principio solo lloraba y no quería participar, pero que poco a poco empezó a cantar bajito cuando pensó que nadie la escuchaba. De André, que huiría de las peleas callejeras solo para llegar temprano y limpiar sus instrumentos. Cada uno de ellos tenía una historia dura, pero dentro de ese espacio improvisado eran solo músicos. Las clases siempre tenían lugar los martes y jueves. Llegaba temprano, vestido con la misma ropa sencilla de siempre, echaba un vistazo al viejo armario donde se guardaban los instrumentos y comenzaba a afinarlo todo con la paciencia de quien sabía que cada niño que cruzaría esa puerta necesitaba mucho más que una melodía. Necesitaba que alguien creyera en ella, y él creyó, incluso cuando todos alrededor decían que era una pérdida de tiempo, que esos niños y niñas terminarían como sus padres, que ese esfuerzo no valía la pena. María, en cambio, nunca dejó de animar. Siempre estuvo ahí, incluso en los días en que no se sentía bien, incluso cuando su salud empezaba a fallar. «Ve, Antonio, te están esperando, te necesitan», dijo, mientras se ajustaba el pañuelo en la cabeza para ocultar los mechones que la enfermedad ya le había arrebatado. Y él se iba. Fui por ella, fui por ellos. Fue porque sabía que, en ese lugar, nadie más haría lo que él hizo. Hubo un día en particular que le recordó con más fuerza. Una tarde fría. Los niños estaban demasiado callados y él preguntó por qué. Lucia, con la mirada baja, dijo que los habían expulsado de la escuela. Todo, por mala conducta, según el director. Pero él lo sabía. Sabía que no era eso. Sabía que esto era solo otra manera de alejar a los que no encajaban. Se levantó, pidió a todos que guardaran silencio y empezó a jugar solo. Una canción lenta, con notas tristes pero firmes. Uno a uno, los ojos de los niños se volvieron hacia él. Cuando terminó, dijo: «Tú no eres el problema. Eres parte de la solución. Y mientras yo esté aquí, nadie te hará callar». María lloró ese día. Lloró de emoción, de cansancio, de miedo. Sabía que se le estaba acabando el tiempo, pero también sabía que el legado de su marido debía continuar. Esa noche, mientras él preparaba té y organizaba sus trabajos de clase, ella lo llamó para acercarse. Estaba acostada, pálida, pero sus ojos aún estaban llenos de vida. Se acercó,
Le tomó la mano con cuidado y escuchó. ¿Prometes que los cuidarás por los dos? La voz era débil pero firme, y él respondió sin pensar, prometo. Ella sonrió, le estrechó la mano y luego cerró los ojos como si por fin pudiera descansar. Desde ese día ha cumplido su promesa. Continuó con las clases, incluso sin ayuda, incluso cuando se acabaron los recursos, incluso cuando se cortó la luz y las puertas casi se cerraron. Él improvisó. Enseñé en el patio trasero. Usó instrumentos prestados. Hizo crowdfunding entre sus vecinos. Pero continuó. No por obligación, por amor, por compromiso. De memoria, ahora tantos años después, sostenía ese recuerdo en su regazo como si fuera un niño. La foto de María sonriendo estaba allí, al lado, y todo volvió con una claridad aterradora. Los niños corriendo, los sonidos desafinados, el olor a polvo mezclado con el del café flojo. Cerró los ojos tratando de contener las lágrimas, pero vinieron, como siempre ocurría cuando recordaba todo lo que construyó y todo lo que quedó atrás. María, ya ni preguntan, su voz era ronca, desgastada. Ni siquiera quieren saber si estoy bien, si necesito algo, y ni siquiera pido nada. Bajó la cabeza, apoyó la barbilla en la mano y permaneció allí, quieto, como si estuviera esperando, en lo profundo de su memoria, que su voz le respondiera. Pero lo que oía ahora era solo el reloj de la pared que marcaba la hora y los sonidos ahogados de los pasillos. Afuera, Gabriel pasaba con una bandeja de medicinas. Se detuvo por un momento. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Vio la luz encendida, la figura de seu Antonio con los hombros agachados, la cabeza gacha y la fotografía en la mano. No tuvo el coraje de interrumpir. Continuó en silencio, pero algo le molestaba. Esa postura, ese gesto, ese momento. Había allí una historia que aún no conocía, y tal vez la pieza que faltaba para que todo tuviera sentido estaba exactamente donde nadie más se había atrevido a mirar. El pasado que Antonio todavía llevaba con tanto cuidado, escondido entre papeles viejos, fotografías descoloridas y una promesa hecha ante la muerte. Esa mañana el pasillo todavía olía a desinfectante y a café recalentado. El movimiento era el mismo de siempre. El ruido de las ruedas de los carros empujados por los asistentes, el ruido de las puertas de los gabinetes al abrirse con fuerza y las mismas conversaciones de siempre. Rápidas, cansadas, sin profundidad. Gabriel llegó temprano, como siempre, pero ese martes tenía algo diferente en sus ojos. No fue prisa ni pura curiosidad, fue inquietud. Desde el día anterior, una imagen no abandonaba su cabeza. El anciano sentado en la cama, con la fotografía entre los dedos y el rostro cansado. No era una escena de película, era real. Y aún sin escuchar una palabra, Gabriel comprendió que allí había dolor. Y más que eso, había historia. No sabía mucho sobre seu Antonio. En el refugio nadie lo conocía. Los empleados se limitaron a decir que estaba tranquilo, silencioso, demasiado educado. 3 palabras que, en el fondo, significaban lo mismo, invisible. Pero Gabriel era diferente. Tenía la costumbre de notar detalles que nadie veía. La forma en que Antonio doblaba su camisa antes de ponerla en la percha, la forma en que tiraba de la silla con ambas manos para no hacer ruido, el cuidado con el que siempre cerraba la puerta lentamente, como quien respeta el silencio de los demás. Ese no era un hábito de cualquiera, era el rasgo de alguien que había vivido con elegancia y con un propósito. Esa mañana, Gabriel se ofreció a organizar las medicinas en la habitación 23, la habitación del señor Antonio. Quería una excusa para entrar allí sin parecer invasivo. Llevaba consigo la caja de medicinas y un portapapeles que usaba más para parecer ocupado que por necesidad. Llamó a la puerta lentamente, 3 veces. Un descanso, y luego entró. El señor Antonio estaba sentado junto a la ventana. La luz incidió en el lado derecho de su rostro, dejando ver más claramente las arrugas que el tiempo había dibujado cuidadosamente. Tenía una libreta en su regazo y un bolígrafo entre sus dedos. Garabateé algo. Gabriel entró en silencio y se limitó a observar durante unos segundos antes de decir algo. «Buenos días, señor Antonio. ¿Está todo bien aquí?» El anciano levantó lentamente los ojos y respondió con un leve asentimiento.
No había mucho que decir, eso ya lo sabían, pero en ese momento su postura parecía menos defensiva de lo habitual. Gabriel sacó la silla, se sentó al lado de la cama y comenzó a organizar las pastillas en silencio. No quería forzar una conversación, preferí dejar que el tiempo desempeñara el papel de derribar barreras. Después de unos minutos, miró el cuaderno en las manos del anciano. Notas musicales dibujadas con precisión. Algunas palabras escritas en la esquina de la hoja: allegro, moderato, sentimiento. Gabriel no entendió todo, pero eso fue suficiente para reforzar lo que ya imaginaba. «Te gusta la música, ¿verdad?». El señor Antonio volvió a mirar. Esta vez tardó un poco más en responder. Sonrió levemente y cerró el cuaderno con cuidado, como si protegiera algo precioso. Un poco. La breve respuesta hizo sonreír a Gabriel también, porque la forma en que dijo ese «un poco» dejó claro que había mucho más detrás. «Te vi rasguear los dedos estos días, como si estuvieras tocando algo en el aire. Eso no fue coincidencia, es una adicción de los músicos». Antonio enarcó una ceja e hizo un gesto sutil con el hombro, como si no quisiera admitirlo, pero tampoco negarlo. «He jugado, he enseñado, hoy solo escucho». Gabriel sintió ese nudo en la garganta que aparece cuando algo golpea profundo. La sencillez de la frase ocultaba un peso absurdo. No quería presionar más, simplemente dejó que se produjera un breve silencio, respetando el espacio entre una nota y otra, como en una buena canción. «Señor Antonio, ¿puedo preguntarle algo?». «Él puede». «¿Dónde aprendiste todo esto?». El viejo sonrió, una pequeña sonrisa, pero llena de recuerdo. Él no respondió de inmediato. Se levantó tranquilamente, fue a la cómoda y sacó una hoja de papel doblada de la carpeta. Era una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de niños tocando instrumentos improvisados, con un hombre de pie al fondo, dirigiendo. Era él, más joven, de pelo negro y ojos igualmente serenos. Todo empezó allí, hace mucho tiempo, cuando nadie creía que funcionaría. Gabriel sostuvo la foto con suavidad. Se le puso la piel de gallina cuando miró esa imagen. Fue una prueba concreta de todo lo que sentí, pero no pude decir. El anciano que tenía delante era más que un paciente. Era alguien que había dado su vida por algo grande, algo de lo que nadie tenía idea. «¿Enseñaste?». Antonio asintió. La mayoría de ellos no sabían leer, pero aprendieron a escuchar, y eso lo cambia todo. Esa frase siguió sonando en la mente de Gabriel por el resto del día. Continuó con su rutina normal, yendo de habitación en habitación, ayudando a otras personas mayores, tomando notas de presión arterial, repartiendo medicamentos. Pero el rostro de Antonio no salía de su cabeza. La forma en que sostuvo la foto, la firmeza que aún existía en las manos, incluso después de tanta pérdida. La sensación de que, por mucho que todo a su alrededor lo hubiera empujado al olvido, dentro había una luz que aún resistía. Al día siguiente, Gabriel regresó a la habitación. Esta vez cogió un teclado pequeño, de esos portátiles. Encontró al anciano sentado, como siempre, mirando por la ventana. «Traje algo aquí, ¿me permites?». Antonio miró el teclado y luego al niño. No dije nada, pero la mirada era de permiso. Gabriel colocó el instrumento sobre la mesa, encendió el sonido y presionó una nota. Una C limpia resonó por la habitación. Antonio se acercó curioso. Se sentó lentamente frente a las llaves. Durante unos segundos pareció encontrarse con un viejo amigo, y entonces sonó. Las primeras notas salieron tímidamente. Los dedos parecieron buscar el camino, pero solo fueron necesarios unos segundos para que todo fluyera. La melodía era suave, con pausas bien marcadas, y sus ojos estaban fijos en las teclas, pero por dentro era evidente que estaba reviviendo algo más grande. Gabriel se quedó quieto, sin respirar, observando a ese hombre de casi 80 años transformarse ante él. Fue como si por un instante la edad hubiera desaparecido y el tiempo hubiera regresado. Cuando terminó, Antonio dejó escapar un largo suspiro, cerró los ojos y dejó que su mano descansara sobre las teclas. «Ha pasado un tiempo desde que jugué para nadie. Gracias por tocar para mí». Antonio sonrió, esta vez más ampliamente. Levantó la vista y dijo en tono ligero, casi en broma: «Tienes buen oído, ¿eh? Y tienes una historia que nadie aquí conoce, pero deberías hacerlo». Esa conversación se volvió rutinaria.
Cada día, Gabriel aparecía con un nuevo motivo para iniciar una conversación. Un libro de música, un viejo recorte de periódico, una pregunta inesperada. Y Antonio poco a poco se fue abriendo. No fue un arrebato. Era un hilo de confianza que se tiraba con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que lo estaban viendo. Y eso era más importante que cualquier medicina o comida caliente. Esa semana, algo cambió en su forma de caminar. Los hombros, antes curvados, parecían más rectos. Los ojos, antes apagados, volvían a brillar en determinados momentos. Y, aunque seguía siendo el hombre silencioso de siempre, ya no cargaba con el mismo peso. La presencia de Gabriel allí no solucionó la soledad, ni borró el abandono de sus hijos, pero reavivó algo. Y para alguien como Antonio, que ya no esperaba ser recordado, eso fue suficiente para seguir adelante. La mañana había comenzado como todas las demás, con la sirena de las llamadas a la habitación, el ruido de los cubiertos organizándose en el comedor y las voces apagadas de los asistentes dando instrucciones de turno. Era un día nublado, de esos días en los que el cielo gris parece cargar con el peso de todo lo que la rutina ya no puede soportar. Gabriel ya estaba allí desde las 6:30. Estaba ayudando a un colega a organizar los registros médicos cuando un asistente de la sala 2 lo llamó para supervisar un cambio de cama. Era algo sencillo pero que requería cuidado, sobre todo cuando el residente en cuestión era meticuloso con sus pertenencias como lo era seu Antonio. Gabriel no dudó. Sabía que esa habitación escondía más que sábanas arrugadas y medicamentos recetados. Siempre tuvo la intuición de que había algo más grande allí, algo que nadie más veía. Antonio ya no estaba en la habitación en ese momento. Lo habían llevado al baño, y cambiar la ropa de cama era el momento adecuado para reorganizar el espacio con más cuidado. Gabriel entró tranquilamente en la habitación. Notó cómo todo estaba siempre mínimamente ordenado. Sus cosas ocupaban poco espacio, pero estaban dispuestas de manera que todo quedara claro. Vivía alguien a quien le importaba lo que hacía, aunque a nadie más le importara a él. Debajo de la cama vio la maleta vieja y maltrecha, el mismo con el que había llegado semanas antes. Estaba un poco abierto, con la tela deshilachada en los bordes y un cierre atascado. Gabriel se agachó lentamente y, con todo el cuidado que requería el momento, acercó la maleta a la cama. Lo abrió con delicadeza, como si supiera que estaba tocando algo que no le pertenecía, pero que podía contener todo un mundo de historias. Dentro, además de 2 camisas, dobladas, un par de zapatos a los que casi no les quedaba suela y una toalla envejecida, había un maletín de cuero, de esos con cremallera vieja y olor a papel que llevaban mucho tiempo guardados. Gabriel dudó por un momento. Pasó los dedos por la superficie de la carpeta. Eso no era solo un objeto, era una parte viva de alguien. Respiró hondo y la abrió. Las primeras partituras fueron partituras escritas a mano, notas dibujadas con precisión, nombres de composiciones propias, garabatos de ideas, notas con fecha, lugar, nombres de estudiantes. Luego vinieron recortes de periódicos. Gabriel tomó uno de ellos. Estaba amarillento, pero aún era legible. El titular decía: Maestro popular capacita con música a 200 niños de la periferia. Debajo de la foto ahí estaba Antonio de traje dirigiendo una pequeña orquesta formada por niños. El texto describía el proyecto, el esfuerzo, la dedicación de años y llamaba la atención una frase en negrita: Antonio de Sousa, el maestro que creó. Sonido donde solo había silencio. Gabriel tragó con fuerza. Continuó hojeando. Cada página revelaba más: cartas de agradecimiento de familias, notas de estudiantes con letra infantil que decían «Gracias por creer en mí», e incluso una carta del ayuntamiento con un agradecimiento formal por los servicios brindados a la comunidad. Pero fue un sobre más grueso, al final de la carpeta, lo que hizo que Gabriel se detuviera. La abrió con cuidado. De su interior sacó una hoja doblada con un sello del Bezincesta, gobierno, y una medalla guardada en un pequeño estuche de terciopelo rojo. La carta fue firmada por el entonces gobernador, agradeciéndole formalmente los servicios educativos y culturales brindados a la juventud del Estado. Gabriel leyó el nombre completo impreso en letras grandes: Maestro Antonio José de Sousa.
Se levantó con el corazón acelerado. Se pasó la mano por la cara como si intentara organizar sus pensamientos. Eso cambió todo. El señor Antonio no era solo un exprofesor, no era solo un anciano tranquilo y educado. Era un hombre con una historia pública, relevante y oficialmente reconocida. Y ahora estaba allí, abandonado, olvidado, tratado como una carga. Dobló los papeles con el mismo cuidado. Volvió a guardar todo en la carpeta y lo dejó exactamente donde estaba. Sabía que ese descubrimiento no podía ignorarse. Sabía que no podía dejarlo morir en el fondo de una maleta, pero también sabía que no podía actuar por impulso. Necesitaba pensar con calma. En el turno de tarde, Gabriel subió a la sala de coordinación. Buscó a doña Norma, la responsable del albergue. Tocó la puerta. Entró con cara seria y la carpeta de notas en la mano. Se sentó frente a ella y respiró hondo. Doña Norma, ¿sabe quién es realmente el señor Antonio? La coordinadora, una mujer experimentada, acostumbrada a tratar con todo tipo de personas y que ya había aprendido a blindarse emocionalmente, levantó la vista del ordenador con expresión cansada. Es un caballero educado, sí, pero ¿por qué la pregunta? Gabriel abrió la carpeta que llevaba consigo, sacó una de las copias que había hecho de los documentos y la colocó sobre la mesa. Él no es una persona más. Fue un director de orquesta, reconocido, galardonado. Tiene una historia que nadie aquí conoce. Está todo aquí, y creo que tenemos que hacer algo. Doña Norma miró el periódico unos segundos. Lo leyó rápidamente y luego cerró el documento. Gabriel, muchacho, déjame decirte una cosa. Este tipo de cosas son delicadas. Su familia tiene un abogado. Él firmó todo. La documentación está en regla. Él está aquí por decisión de sus hijos. No nos involucramos. Pero lo dejaron aquí como si fuera una carga. Y lo que hay aquí en este papel muestra lo contrario. Este hombre no debería estar al final de su vida como está. Eres joven, tienes buen corazón, lo entiendo. Pero no te metas con esto. No te metas con esta familia. Podrías terminar lastimándote. Aquí seguimos lo que está en el papel. Gabriel guardó silencio. Cerró la carpeta lentamente. Nos agradeció la conversación y salió de la habitación con los hombros tensos. Se detuvo en el pasillo. Se apoyó contra la pared por un momento. Pensó en lo que había dicho doña Norma. Pensó en lo que vio. Pensó en el hombre sentado ante el teclado hace 2 días, tocando con todo su corazón, como si todavía estuviera vivo por dentro. Y lo entendió. No pude detenerme allí, porque, a partir de ese momento, Gabriel ya no vio a ningún paciente en la habitación. 23. Vio a alguien que había sido agraviado y estaba decidido a hacer todo lo necesario para dar voz a quienes habían sido silenciados, aunque costara mucho más de lo que imaginaba. El papel con el nombre Maestro Antonio José de Sousa todavía parecía vibrar en las manos de Gabriel. Incluso doblado y guardado en el maletín de cuero, el peso de esa revelación siguió martillando en su cabeza. Caminó por los pasillos del refugio como si llevara algo que ya no podía ocultar. Pasó la noche dándole vueltas a ideas, pensando en cómo actuar sin ser atropellado por la fría estructura del sistema, sin dejar que la burocracia borre el valor de una vida entera. Recordé la voz de doña Norma diciéndome que no me involucrara, pero eso ya no importaba. Ya no se trataba de obediencia, se trataba de respeto. Respeto por alguien que el mundo entero parecía haber dejado atrás. A la mañana siguiente, Gabriel pasó un rato extra frente a la computadora de la enfermería. Mientras actualizaba los registros médicos y los expedientes de los residentes, su mente seguía enfocada en otro objetivo. Con el nombre completo de Seu Antonio en la mano, comenzó a investigar discretamente. No encontré mucho a primera vista. Los archivos eran viejos y los registros en línea escasos, pero una noticia de hace 17 años llamó su atención. Un programa de inclusión musical promovido en barrios vulnerables, liderado por el maestro Antonio Sousa. No había foto, pero el texto mencionaba la actuación final con 32 niños de una orquesta juvenil. El evento se había celebrado en el auditorio de un conservatorio estatal. Gabriel anotó el nombre del conservatorio y durante el descanso de su turno llamó. Respondió una recepcionista amable, pero visiblemente ocupada. Rápidamente explicó que trabajaba en un albergue
y cuidaba a un anciano que, según documentos antiguos, había sido revisor allí. La mujer, curiosa, preguntó el nombre. Cuando escuchó a Antonio José de Sousa, su reacción cambió. «Espera un momento, por favor». Fueron 2 minutos de silencio que parecieron 10. Cuando volvió a la línea, habló con una voz diferente, más ligera, casi emotiva. «Mira, creo que necesitas hablar con el maestro Felipe Andrade. Él trabaja aquí. Espera un segundo y te tomo su número». Gabriel le agradeció. Tomó el contacto y lo anotó como si fuera un número sagrado. No esperó mucho. Llamó al mismo tiempo. Al otro lado de la línea, la voz que respondió fue firme pero acogedora. Gabriel se presentó, explicó quién era, dónde trabajaba y cuando mencionó el nombre de Antonio, del otro lado se hizo un silencio seco. «¿Dijiste Antonio de Sousa? ¿El maestro?» Gabriel confirmó. «Sí, señor. Está aquí en el refugio. Fue ingresado recientemente. Lo sigo de cerca». La respuesta fue inmediata, pero llena de una emoción difícil de contener. «Dios mío, ¿está vivo?» El chico del otro lado guardó silencio durante unos segundos. Cuando continuó, su voz ya estaba ahogada. «Yo era un niño de la calle. Vivía en los callejones, metiéndome en las cosas equivocadas. Nadie esperaba nada de mí. La escuela me expulsó. Mi padre me dejó. La policía me había detenido más de una vez, pero este hombre apareció en mi camino y me vio como nunca nadie lo había hecho. Me dio un violín y me dijo, «No eres basura, simplemente estás en el lugar equivocado. Ven conmigo». Gabriel agarraba con fuerza el teléfono mientras escuchaba ese estallido. Del otro lado, lo seguía Felipe. «Solo estoy vivo gracias a él. Solo soy músico gracias a él. ¿Y me estás diciendo que está en un refugio olvidado? Eso no puede estar bien. Eso está muy mal». Gabriel explicó brevemente lo que sabía, detenidamente, respetando los límites de la privacidad, pero dejando claro el estado de abandono en el que se encontraba Antonio. Felipe no esperó ni un minuto más. «Envíame la dirección. Iré allí y traeré a quien necesite conmigo». Gabriel colgó con un nudo en la garganta. Se había encendido la primera chispa de justicia. Y esta vez no era solo él quien lo intentaba solo. Era alguien que llevaba en su propia vida el resultado de lo que era Antonio y que estaba dispuesto a luchar por ello. Esa tarde, mientras Gabriel ayudaba a un anciano en la enfermería, sonó el teléfono de recepción. Fue Felipe quien anunció su llegada. No vino solo. Trajo a un pequeño grupo de jóvenes músicos, algunos exalumnos, otros colegas profesionales, y una cámara. Dijo que quería grabarlo todo. Entrar al refugio, al reencuentro, a la verdad. No fue por vanidad, fue de memoria. Como prueba, apareció doña Norma, sospechosa. Les preguntó quiénes eran y qué querían. Gabriel intervino con calma pero con firmeza. Vinieron a ver a un amigo, un maestro. Nadie está invadiendo nada. Solo quieren encontrar a alguien que era demasiado importante para ser tratado como nadie más. Norma, molesta, permitió el acceso con reservas, pero en el fondo sabía que estaba a punto de perder el control de una historia que ya no podía ocultar. Cuando Felipe entró en la habitación 23, encontró a Antonio sentado en la cama, mirando por la ventana. Al verlo, el anciano tardó un poco en reconocerlo, pero solo tomó 2 segundos mirar directamente para que la expresión cambiara. Felipe se acercó a él lentamente, con los ojos llorosos, y se detuvo frente a él. «Maestro, ¿se acuerda de mí?» Antonio entrecerró los ojos, miró más de cerca y luego sacudió lentamente la cabeza, con una sonrisa frágil. «Felipe, ya has crecido». El abrazo que vino después fue largo, silencioso, verdadero, el tipo de abrazo que solo aquellos que fueron salvados por la mano de alguien entienden el valor. Gabriel estaba en la puerta, observando. Esto no fue solo una reunión, era la vida devolviéndole al viejo maestro una parte de sí mismo. Felipe mostró los recortes, leyó en voz alta la carta del gobernador y mostró la medalla guardada a los presentes. Dijo con orgullo, «Este hombre cambió mi vida, ¿y ahora quieres que termine sus días en silencio? No, eso no sucederá». La llama estaba encendida. La noche llegó sofocante, sin viento y sin frescor,
como si hasta el cielo llevara consigo el peso de los días que se arrastraban dentro de aquel refugio. Afuera, las farolas parpadeaban intermitentemente. Dentro de la habitación 23, Seu Antonio ya había tomado su medicina, arregló cuidadosamente la colcha y se preparó para otra noche de silencio. Pero esta no sería una noche cualquiera. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, alguien a punto de irse a dormir había cogido su móvil con manos temblorosas y había decidido, de forma sencilla y directa, cambiar el rumbo de todo. Felipe todavía estaba conmocionado por el reencuentro. Sentado en su habitación, con los ojos enrojecidos, releyó varias veces los recortes de periódicos, las cartas y sobre todo aquella vieja foto de la primera promoción formada por el maestro. Sabía que se enfrentaba a una injusticia. Sabía que lo que vio en ese refugio no era solo abandono. Fue una injusticia cometida contra la memoria, contra la dignidad, contra la cultura misma de un pueblo. Se levantó, caminó de un lado a otro y con un impulso que le salía más del pecho que de la cabeza, tomó su celular, abrió la aplicación de redes sociales y comenzó a escribir. Hoy me reencontré con el hombre que cambió mi vida. No hablo de un maestro cualquiera, hablo del maestro Antonio de Sousa, el hombre que sacó de la calle a decenas de niños, que enseñó música a los que ni siquiera tenían zapatos, que me hizo abandonar la vida equivocada y descubrir que podía ser alguien. Este hombre está hoy en un albergue, solo, sin visitas, tratado como si fuera un número más. No lo es uno de los más grandes maestros que esta ciudad ha tenido, y nosotros, como sociedad, le fallamos. Hablo por mí, por mis colegas, por todos los que alguna vez fueron tocados por el bastón y el corazón de este hombre. No podemos permitir que acabe con su vida. Publicado. Eran las 23:18. Al principio el post se quedó ahí discretamente. Similar. Un comentario. Pero en menos de una hora, algo empezó a moverse. Un exalumno respondió con un viejo video de una actuación en el gimnasio de una escuela pública. Un periodista local lo compartió con la leyenda. Esta historia necesita atención. Luego vinieron los músicos, docentes, ex coordinadores de proyectos culturales y artistas de la ciudad. Personas que hacía años que no se hablaban, pero que habían pasado por las manos de Seu Antonio en algún momento de sus vidas. A las 2:30 de la madrugada, el puesto ya contaba con más de 4.000 acciones. A las 6 de la mañana apareció en la portada del diario digital local con el titular «Maestro olvidado, héroe de la educación vive abandonado en un refugio». El texto reproducía partes de la publicación de Felipe, junto con fotografías del pasado y relatos de exalumnos. Gabriel vio todo esto en su celular mientras tomaba café en la despensa del refugio. La noticia ya había llegado a la prensa y el primer equipo de reporteros llamó a las 8 de la mañana. Doña Norma entró a la enfermería con el rostro cerrado. Miró a Gabriel con expresión dura y dijo sin rodeos: «La prensa está en la puerta. Quieren hablar con el señor Antonio. ¿Quién cree que puso esto al aire?». Gabriel respondió con calma. Era alguien que le debía la vida. Ella no discutió. Sabía que había perdido el control de la situación. Intentó suavizarlo. Intentó decir que todo estaba bien, que la familia había autorizado la hospitalización. Pero los mensajes siguieron llegando. El teléfono de la administración sonó sin parar. Un canal de televisión local aparcó una furgoneta delante del refugio y las cámaras apuntaban a la puerta. Mientras tanto, Seu Antonio seguía su ritual. Sentado en la silla cerca de la ventana, cortó una fruta con su pequeño cuchillo y leyó la misma partitura de siempre. No sabía nada. Nadie se lo había dicho todavía. No me daba cuenta del ajetreo y el bullicio, del movimiento. Seguía siendo el mismo hombre discreto, tranquilo y educado, hasta que Gabriel entró en la habitación con una tablet en la mano y los ojos llorosos. «Señor Antonio, me disculpa». El anciano miró con curiosidad. Él asintió. Gabriel acercó una silla, se sentó a su lado y abrió el video más reciente publicado por Felipe. Se trataba de un video sencillo, con celular en mano, grabado en la sala de ensayo de la orquesta juvenil. Felipe habló directamente a la cámara, con la voz entrecortada. «Este hombre me salvó. No hay otra manera de decirlo. Me sacó de la calle, me subió a un escenario, me enseñó a creer. La música me salvó la vida,
pero él fue quien me enseñó a tocar. Y ahora, ¿crees que es justo que él esté solo en una habitación, tratado como invisible? Porque yo no, y no lo aceptaré. Gabriel miró el rostro de Antonio. El anciano no dijo nada, pero sus ojos ya estaban húmedos. Su barbilla tembló levemente. Agarró con fuerza los dedos de la silla, como si intentara mantener el control. Respiró hondo. Volvió lentamente el rostro hacia Gabriel y habló con voz temblorosa. ¿Aún se acuerdan de mí? Gabriel asintió, sonriendo con los ojos llorosos. Más de lo que imaginas. Esa tarde, un periodista entró a la sala con una cámara y un reportero. Pidieron permiso para entrevistarlo. Antonio, sin saber muy bien cómo actuar, se ajustó el cuello de la camisa, se pasó la mano por el pelo ralo y dijo simplemente: «Solo enseñé lo que sabía. El resto, Dios lo hizo». Las imágenes rotaron. El vídeo se volvió viral. En cuestión de horas comenzaron a aparecer más informes. Antiguos alumnos de otras ciudades. Vídeos de presentación antiguos. Fotos de murales escolares donde aparecía con los alumnos. Una fundación cultural compartió un agradecimiento público. El hashtag con su nombre llegó a ser Trending Topic regional. La gente empezó a pedir homenajes, reconocimiento, justicia. Pidieron recuperar la dignidad que le habían negado en el silencio de los últimos años. En el refugio todo cambió de tono. Doña Norma ya no supo contener el movimiento. Los propios empleados, antes indiferentes, empezaron a tratar a Antonio con más atención. Algunos se disculparon, otros empezaron a saludarlo con respeto. Pero el viejo maestro, incluso ante todo esto, se mantuvo humilde. «No necesitas todo eso. Solo saber que no me han olvidado es suficiente». Pero Felipe no lo creía así. Y Gabriel tampoco. Ambos sabían que esto era solo el comienzo. La justicia no era solo moral, fue institucional, social. Eso necesitaba ser reconocido en la vida, porque no tendría sentido erigir estatuas después de su muerte. Lo era ahora. Era urgente. Fue justo. En los días que siguieron a la publicación de Felipe, el movimiento en el albergue tomó aspectos que ningún empleado sabía muy bien cómo afrontar. La recepción del teléfono no se detuvo. Empezaron a llegar cartas por correo, regalos sencillos, dibujos de niños que aún estaban aprendiendo música y habían oído hablar del maestro olvidado, donaciones, invitaciones para homenajes, incluso una propuesta documental. Gabriel ya no podía caminar por los pasillos sin que alguien lo llamara para preguntarle algo sobre Antonio. Y aunque toda esta movilización sacó a la luz una esperanza casi olvidada, había algo en el aire que comenzaba a crear tensión. Alguien de afuera estaba a punto de entrar en el centro de esta historia, y no con buenas intenciones. Fue una bochornosa tarde de viernes cuando la bomba empezó a estallar. Gabriel estaba ordenando los closets en la habitación de residentes cuando escuchó la voz áspera de doña Norma al teléfono, al otro lado de la pared. «Sí, doctor Ricardo, lo entiendo. No tuvimos acceso a nada que no estuviera dentro de los límites del refugio. Lo entiendo, señor, pero debe entender que la repercusión...» No fuimos nosotros. Fue un exalumno. Colgó con fuerza, resoplando, sin darse cuenta de que Gabriel estaba escuchando. No dijo nada, pero en ese momento, la duda que había ido creciendo en su interior se convirtió en certeza. Ricardo se sentía incómodo, demasiado molesto, y si tanto le preocupaba contener el ruido de la prensa, era porque había algo grande detrás, algo de lo que no quería que nadie se enterara. Entonces Gabriel empezó a mirar con más atención. Volvió a aquella carpeta gastada en la maleta del señor Antonio. Releyó todos los papeles, tratando de entender si había algo allí que conectara los puntos que todavía parecían sueltos. Fue entonces cuando encontró entre dos veintenas una copia de un acta, un documento sencillo sin sello oficial, pero con la letra clara de Antonio. Era el estatuto de una pequeña fundación. En la parte superior, el nombre Fundação María de Sousa, Educación y Cultura para Todos. Justo debajo una misión: preservar la memoria de María y ampliar el acceso al arte y la música para niños en riesgo. Y más abajo, una firma temblorosa pero legítima. Fecha: hace 9 años. Gabriel nunca había oído hablar de esta fundación. Buscó en su celular y encontró mínimas menciones.
un registro legal desactivado, sin movimientos recientes, y luego, investigando más a fondo, descubrió que se había disuelto oficialmente hace 2 años. Fue extraño. Buscó el CNPJ, encontró un número que seguía activo hasta el año anterior y allí vio algo que le heló el estómago. Un proceso de cierre firmado por Ricardo Souza como abogado legal de su padre. Pero seu Antonio nunca mencionó eso. Esa misma semana, Gabriel habló con Felipe y le mostró el documento. Felipe, que ya había activado sus contactos, reenvió el contenido a un amigo abogado especializado en derecho sucesorio y comisario de acciones sociales. Ella se propuso investigar, y no pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. La firma del acta de disolución de la fundación fue falsificada. El registro civil donde se inscribió el acta lo confirmó, tras compararlo con otras firmas anteriores del maestro. La diferencia era sutil, pero evidente. Lo mismo ocurrió con la autorización de hospitalización. El documento que Ricardo había presentado para el ingreso de su padre al albergue contenía la misma firma dudosa. La fecha registrada fue exactamente un día después de la última cita médica del anciano, en la que, según el informe, Antonio no se encontraba en plena capacidad cognitiva debido a fuertes medicamentos. Cuando la abogada se enteró de esto, hizo lo que había que hacer. Presentó una petición de emergencia ante el Ministerio Público, denuncia formal por falsedad ideológica, abuso a personas vulnerables y apropiación indebida de bienes y recursos vinculados a una institución social. La denuncia fue rápidamente aceptada y en menos de 48 horas la bomba explotó. Los periódicos locales publicaron en primera plana: Son es acusado de malversación de bienes del maestro homenajeado en las redes sociales. El nombre de Ricardo apareció completo. Se recuperó su fotografía en reuniones de negocios. La conexión con la fundación, que se disolvió sin el conocimiento del padre, se convirtió en noticia de primera plana. La repercusión fue inmediata. En la televisión, imágenes del maestro sentado en el sillón de la sala, tocando el piano para Gabriel, se reproducían junto a las acusaciones en letras rojas en la pantalla. El hashtag, que alguna vez fue de apoyo, se convirtió en un grito de justicia. La gente se rebeló, los antiguos alumnos se movilizaron, grupos de músicos, organizaciones culturales e incluso políticos de la ciudad se pronunciaron pidiendo una investigación. En el refugio, Antonio no entendió de inmediato lo que estaba pasando. Gabriel, con el cuidado de alguien que ya se preocupaba por él como si fuera familia, pidió permiso para dar explicaciones. Se sentaron uno al lado del otro. Mostró los documentos, el movimiento, los nombres involucrados. Seu Antonio, la fundación que usted creó con el nombre de Doña María fue cerrada sin su consentimiento y ahora tenemos pruebas de que la firma en los papeles no era suya. Antonio no reaccionó como esperaba Gabriel. No gritó, no se rebeló con furia, pero sus ojos, que hasta entonces transmitían más tristeza que cualquier otro sentimiento, finalmente mostraron un dolor diferente, el de ser traicionado por quienes juraron protegerlo. Él incluso entendió eso. La voz fue ahogada. Los ojos esta vez no se contuvieron. Eso es lo que le dejé. Para mantener vivo su nombre, ni siquiera eso queda. Se levantó lentamente. Caminó hasta el pequeño estante donde estaba la fotografía de María. Tocó el marco con las yemas de los dedos. Él permaneció en silencio. Luego volvió al sillón y respiró hondo. Solo quería que ella estuviera orgullosa de mí. Gabriel le tomó la mano. Permanecieron en silencio durante unos minutos. No había nada más que decir. Simplemente había algo que sentir. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo contestó el teléfono con voz temblorosa. Intentó mantener su postura frente a sus compañeros, pero las miradas sospechosas ya dejaban claro que la armadura se había derrumbado. La noticia de la demanda se difundió entre los contactos comerciales. Uno de los clientes rompió inmediatamente el contrato. Otro, pagos suspendidos. A las 14:00 horas de ese día, llegó un correo electrónico seco de uno de los socios. Ante la repercusión de los últimos hechos y las investigaciones iniciadas, consideramos prudente apartarlo de las decisiones administrativas de la empresa, hasta nueva deliberación.
Esa misma tarde, Ricardo recibió una citación judicial. Tendría que presentarse en comisaría el lunes siguiente para prestar declaración. La cuenta bancaria donde caían los ingresos por alquileres heredados de su padre fue bloqueada preventivamente, y más que todo eso sintió el impacto que más temía. Su nombre ya no era sinónimo de confianza. Ricardo intentó controlar el daño. Llamó a su hermana, que estaba llorando al otro lado de la línea. Elena no sabía nada. Creía que su padre estaba en el refugio por su propia voluntad. Creía que la fundación había cerrado por falta de fondos. Cuando supo la verdad, quedó en shock. «¿Tú falsificaste la firma de nuestro padre, Ricardo?» «Fue para protegerlo, para evitar complicaciones. Manejé todo responsablemente. Hice lo mejor». «No, hiciste lo que era más fácil. Para ti. Borraste el nombre de nuestra madre. Borraste a nuestro padre». Ricardo colgó. Se sentó en el sofá de la sala con las manos en la cara. Por primera vez, la certeza de tener el control desapareció. La noticia siguió corriendo como la pólvora. Cada vez más personas compartían videos, recortes y recuerdos de Antonio. El viejo maestro ya no era un nombre olvidado en el fondo de un refugio. Ahora fue objeto de programas de radio, periódicos impresos, vidas emotivas de estudiantes que lloraron al recordar al hombre que un día les tendió la mano sin pedir nada a cambio. Pero mientras el mundo exterior finalmente se levantaba en defensa de aquel hombre silencioso y justo, en el interior, en la habitación 23, el silencio reinaba de otra manera. Ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de la espera. Algo dentro de Antonio decía que lo más difícil estaba por llegar, y tenía razón. El jueves por la tarde, el sonido de pasos vacilantes resonó por el pasillo. Era un sonido diferente al ritmo apresurado de los cuidadores. Era un sonido contenido, incómodo, como si alguien pisara el suelo, como si quisiera desaparecer con cada paso. Gabriel, que estaba afuera ayudando a un asistente con los documentos, lo notó de inmediato. Levantó los ojos. Allí estaba él, Ricardo, traje claro, sin corbata, cabello desordenado, ojos hundidos, de pie frente a la puerta del refugio, esperando que alguien abra. Doña Norma, ya enterada de todo, se acercó y preguntó fríamente: «¿Viniste a ver a tu padre?» Ricardo asintió, pero sin firmeza. «Sí, yo necesito hablar con él». Se cruzó de brazos y señaló el camino con la cabeza. «¿Tú sabes dónde está?» Ricardo caminó hasta la habitación 23 con pasos lentos. La puerta estaba entreabierta. Puso los dedos sobre la madera, vaciló, respiró hondo y empujó lentamente. Antonio estaba sentado en el sillón, como siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo y la radio en el fondo, reproduciendo un extracto de una vieja sonata. No levantó la vista de inmediato. Seguía mirando hacia adelante, como si sintiera que este momento había sido diseñado desde hacía mucho tiempo. Ricardo se quedó unos segundos sin saber si entrar del todo, sin saber dónde poner las manos, sin saber cómo comportarse. Cuando finalmente habló, su voz era débil, con demasiadas pausas entre palabras. «Bueno». Antonio no respondió, ni siquiera miró. Permaneció fijo en la pared de delante. El hijo tragó saliva, se acercó un paso más y volvió a intentarlo. «Vine a disculparme contigo». La respuesta no llegó rápidamente. Antonio tardó unos segundos antes de girar lentamente el rostro, hasta finalmente mirar a su hijo con ojos cansados pero atentos. Ricardo se sintió más pequeño que nunca ante esa mirada. No fue una mirada de furia ni de decepción explosiva. Fue algo peor. Era la calma de quien no espera nada más. La ausencia de sorpresa. El fin de la esperanza. «¿Sabes por qué hiciste eso?», preguntó Antonio en voz baja, sin acusar. Ricardo sacudió la cabeza lentamente, como si ya hubiera pensado demasiado en ello. Como quien pasa noches tratando de encontrar justificaciones que le parezcan aceptables, pero ahora, allí, frente a esa mirada, supo que ninguna de ellas servía. «Yo solo quería tener el control de todo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que la fundación era un gasto inútil. Pensé que ya no te importaba. Pensé que sabías que era lo mejor». Antonio suspiró profundamente. Dejó salir el aire por sus labios lentamente. Luego volvió un momento la mirada hacia la ventana, como buscando apoyo en algo exterior antes de decir:
Has perdido mucho más que el control, hijo mío. Ricardo sintió el peso de esas palabras, incluso antes de que su padre terminara. Perdí la oportunidad de conocerme realmente. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el pecho. Ricardo se sentó en la silla al lado de la cama, sin saber qué hacer con sus manos. Intenté contener lo que quería explotar en mi interior, porque, por mucho que intentara protegerse con justificaciones, la verdad estaba ahí, cruda. No conocía a su padre. Nunca quise encontrarme. Simplemente logré, organicé, decidí. Nunca pregunté, nunca escuché. Pensé que eras débil, que no podías con nada más. Lo pensaste mal. Me sentí sola, sin madre, sin estructura, y preferiste silenciarme antes que acercarte. Ricardo bajó la cabeza. No podía mirar a su padre a los ojos. Me perdí, papá. Antonio lo miró por unos segundos. Luego, con la voz todavía tranquila pero firme, añadió: no te perdiste cuando falsificaste mi firma. Te perdiste cuando dejaste de preguntar quién era yo, cuando dejaste de escuchar. No sé cómo volver atrás. No necesitas regresar, necesitas comenzar. Esa respuesta tomó a Ricardo por sorpresa. Levantó la vista, su expresión dividida entre el alivio y la culpa. ¿Todavía puedes perdonarme? Antonio no respondió de inmediato. Permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, se levantó lentamente, con dificultad, apoyándose en los brazos del sillón, y caminó hacia la cómoda. Tomó la foto de María. Volvió a sentarse y miró fijamente a su hijo. Si estuviera tu madre aquí ya te habría perdonado, porque ella siempre vio el bien antes que el dolor. Ricardo se mordió el labio para no llorar. ¿Y tú qué? Antonio bajó los ojos, pasó los dedos por el marco de la foto y dijo simplemente: lo estoy intentando. Fue la única respuesta, y era todo lo que Ricardo merecía en ese momento. Ustedes dos permanecieron en silencio durante varios minutos. Nadie intentó llenar ese vacío con palabras innecesarias. Fue una ruptura dura pero honesta. El silencio que existía allí ya no era el de un dolor no expresado. Era el silencio de alguien que por fin empezaba a ver al otro en plenitud. Ricardo se puso de pie. Sabía que no tenía sentido prolongarlo. Sabía que necesitaría mucho más tiempo que esa visita para reparar lo que destruyó. Pero había algo en esa despedida que no se parecía a ninguna otra. Un comienzo, frágil, imperfecta, pero real. Volveré, papá. Antonio se limitó a sentir. No dije estoy esperando, ni siquiera un eso espero. Solo miré. Ricardo salió con los hombros encorvados, pero con los ojos finalmente húmedos. Por primera vez, ya no intenté parecer fuerte. Y por primera vez, tal vez había aprendido el valor de ser pequeño frente a alguien que hacía tanto en silencio. Esa mañana la habitación 23 parecía más iluminada de lo habitual. La luz entraba por la ventana con un brillo diferente y había una sensación en el aire que Antonio no podía explicar. Era como si las manecillas del tiempo, de alguna manera, se detuvieran un momento para observar lo que sucedería. Gabriel llegó temprano, como siempre, pero con una sonrisa contenida, como quien lleva un secreto difícil de ocultar. En sus manos llevaba un grueso sobre cerrado con el nombre Antonio José de Sousa, escrito con letras firmes. Cuando entró en la habitación, el viejo maestro ya estaba vestido, sentado en el borde de la cama, peinando los pocos mechones de cabello con un pequeño peine de bolsillo. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos aún llevaban esa discreta niebla de anhelo. Gabriel se acercó lentamente y le entregó el sobre. No dije nada. Simplemente extendió las manos con cuidado. Antonio la tomó, la miró por unos segundos y luego la abrió suavemente. En el interior había una invitación impresa en papel firme, con letras doradas en la parte superior. Concierto en homenaje al maestro Antonio de Sousa. Abajo, la ubicación. Un teatro. Atestado. Con una orquesta formada por antiguos alumnos. Todos reunidos. Todo para él. Antonio tardó un poco en reaccionar. Los ojos recorrieron cada línea, releyéndola 3 veces, como si intentaran asegurarse de que fuera real. Cuando terminó, colocó la invitación en su regazo. Respiró hondo y miró a Gabriel. La voz era baja pero firme. ¿Hicieron eso? Gabriel asintió con una sonrisa. Lo hicieron.
y todos te están esperando. El silencio que siguió fue difícil de traducir. Antonio parecía perdido, como si su cerebro tardara un poco en procesar que, después de haber sido ignorado, silencioso, olvidado durante tanto tiempo, ahora lo miraban de nuevo, no por lástima, sino por respeto. Se levantó con dificultad, caminó hasta la pequeña cómoda donde estaba su maletín, lo abrió con cuidado y sacó una hoja de papel amarillenta. Era una partitura antigua. Miró unos segundos y dijo casi en voz baja: «Ese es el que enseñé en el primer ensayo. Con ellos, allá atrás». Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se dio la vuelta con calma. «Vamos». La furgoneta del refugio partió a las 4 de la tarde, conducida por un conductor que recorrió el recorrido con inusual atención. Gabriel estaba al lado, ayudando con los escalones, con el cinturón, con los detalles que algún día el propio Antonio habría hecho solo. El viaje fue silencioso. Antonio no dijo una palabra. Se quedó todo el tiempo mirando por la ventana. Reconoció algunas calles. Otros parecían irreconocibles. Pero lo que más llamó la atención no fue el paisaje, fue el hecho de que yo estaba allí, no yendo a un hospital, ni a una audiencia, ni a una entrevista. Iba a un teatro, un escenario, un lugar donde, durante décadas, fue escuchado con reverencia. Cuando llegaron había mucho movimiento. Las luces de la fachada iluminaban las escaleras y había gente entrando, hablando, haciendo cola. Gabriel bajó primero y pidió ayuda a un empleado de producción. Cuando bajó, Antonio sintió el frío en las manos, pero no fue nerviosismo. Era demasiada emoción reprimida. Los condujeron por un pasillo lateral hasta una pequeña habitación detrás del escenario. Allí lo esperaba un atuendo especial: chaqueta oscura, camisa blanca y un flamante bastón de mando, dentro de una caja de terciopelo. Al ver el objeto, Antonio sonrió, tocó la madera con dedos temblorosos y murmuró: «Ha pasado un tiempo desde que sentí el peso de esto». Felipe entró poco después. Estaba vestido con traje formal, como el director de orquesta de la velada, pero al ver a Antonio su postura cambió. Ella dio 2 pasos, se detuvo frente a él y le dijo con los ojos llorosos: «Esta noche es tuya, solo voy a acompañarte». Antonio sonrió humildemente, se ajustó los puños de la camisa y respondió: «Entonces vayamos juntos». Afuera, el público ocupaba todos los asientos del teatro: antiguos alumnos, padres, artistas locales, reporteros, autoridades, gente corriente. En el escenario, una orquesta con más de 30 músicos, cada uno con sus instrumentos, sus recuerdos, sus nervios a flor de piel. Cuando se apagaron las luces, se hizo el silencio. Felipe tomó el micrófono y anunció con voz entrecortada: «Hoy no es un concierto cualquiera, es un rescate, es una disculpa colectiva, es una reparación. Hace décadas, un hombre eligió usar la música para cambiar destinos. Lo hizo en silencio, sin aplausos, sin escenario. Hoy, le devolvemos el sonido que él mismo nos enseñó a escuchar». Se abrieron las cortinas y ahí estaba él, de pie, firme, caminando hacia el centro del escenario con pasos lentos, pero decididos. Todo el teatro se puso de pie. Un aplauso llenó la sala con una fuerza imposible de describir. Algunas personas lloraban abiertamente, otros aplaudieron con ambas manos en alto, y Antonio, de pie frente al público, se limitaba a mirar. No sonrías demasiado, no saludó, solo miré, porque ahí, en ese momento, lo supo, había ganado. Gabriel lo acompañó discretamente hasta la esquina del escenario. Felipe entregó el bastón de mando. Antonio aguantó, respiró hondo y se volvió hacia la orquesta. Miró a cada músico. Vio caras que reconoció. Otros nunca los había visto antes, pero en todos había el mismo brillo. El brillo de alguien que está ahí porque alguien creyó primero. Levantó el bastón con brazos lentos y, por primera vez en años, hizo el gesto que solo él sabía hacer así. La orquesta respondió como si el tiempo hubiera retrocedido. Las notas llenaron el teatro, una a una, con precisión y alma. No fue solo música, era historia. Fue dignidad reconstruida, fue justicia hecha con sonido, no con palabras. Durante los 45 minutos que duró el concierto,
Antonio no bajó los brazos. Lideró con su alma, con el corazón de quien ya lo había perdido todo y sin embargo volvió a la conducta. Cuando sonó la última nota, bajó suavemente el bastón. Aplausos. Muchos. Incontable. El público volvió a ponerse de pie. Gritaron su nombre. Tiraron flores al escenario. Y él, con los ojos húmedos, se volvió hacia Gabriel y le dijo en voz baja: «A ella le gustaría ver eso». Gabriel respondió con un apretón en el hombro. «Ella lo ve». Antonio levantó la vista por un momento. Luego miró a la orquesta y sonrió. Pero incluso con su corazón en paz, algo todavía lo preocupaba. Y la última persona que esperaba volver a ver estaba a punto de cruzarse en su camino, llevando en sus manos una verdad oculta durante mucho tiempo. El teatro aún tenía el eco de los aplausos cuando la nueva realidad de Antonio comenzaba a gestarse. Pero no llegó de repente ni ruidosamente. Llegó al paso de la verdad, lento, constante, lleno de pequeños pasos que, sumados, forman un cambio total. En los días posteriores al homenaje, muchos quisieron hacerse fotos con él, otros pidieron autógrafos en partituras antiguas, pero en su interior, lo que más conmovió a Antonio no fue el reconocimiento público. Eso fue lo que sucedió en el silencio, después de que se apagaron las luces y regresó a la sala del refugio, la cabeza apoyada en la almohada, la mirada fija en el techo y el corazón latiendo lentamente, intentando entender todo lo que estaba pasando. Fue en una de estas noches que Felipe apareció nuevamente, ni como director de orquesta ni como figura pública. Apareció con gorra, camiseta y un maletín en la mano. Se sentó en la silla frente al anciano y dijo con naturalidad: «Ya tienes demasiado lugar en la historia. Ahora es el momento de que tengas un lugar al que llamar hogar». Antonio enarcó las cejas con curiosidad. Felipe abrió la carpeta y sacó unos papeles. Había un contrato sencillo, una propuesta de residencia y un nombre en la parte superior. Proyecto María de Sousa, Centro de Cultura y Atención a las Personas Mayores. Se trataba de una nueva iniciativa, nacida de la fundación que había creado bajo el nombre de su esposa, ahora reactivado, ampliado y con foco en acoger a personas mayores con trayectoria de trabajo social. Felipe explicó: «Sé pacientemente. Tendrás una habitación propia con tu maletín, tus partituras, tu cama que huele a ropa limpia y una sala de música solo para enseñar a quien quiera aprender». Antonio tardó un poco en responder. Se frotó la barbilla, miró a la pared y luego al suelo. Cuando finalmente abrió la boca, su voz salió como un verdadero susurro: «Es mucho. No necesito tanto». Felipe se inclinó hacia adelante, lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Pero te lo mereces». El día de la mudanza, Antonio no se llevó mucho consigo. La misma maleta gastada, el maletín de cuero, la foto de su mujer, 3 camisas y la libreta vieja. Gabriel ayudó con todo. Cuando llegaron a la nueva casa, Antonio se quedó en la puerta por unos segundos. Era un edificio sencillo, luminoso, con jardín al frente, amplios pasillos y paredes decoradas con fotografías de presentaciones. En su habitación, una cama con sábanas blancas, una estantería vacía esperando sus papeles y en un rincón, un sillón nuevo, igual al anterior, solo que sin las marcas del tiempo. Se sentó en el borde de la cama y pasó la mano por la sábana. Olía a lavanda. Luego miró por la ventana, vio los árboles meciéndose con el viento y dijo en voz baja: «María, es hermoso aquí». La semana siguiente comenzó la nueva rutina. Todos los martes y jueves impartía clases a los niños de la comunidad. Felipe formó un grupo inicial con 5 estudiantes, todos con historias similares a las de Felipe en el pasado. Abandono, pobreza, pocas posibilidades. El primer día de clase, Antonio llegó 10 minutos antes, como siempre. Se sentó en el taburete de atrás y observó. Cuando llegaron los niños, él guardó silencio. Solo miré y esperó a que todos se calmaran. Luego se levantó, caminó lentamente hacia el centro de la habitación y dijo: «No vine a enseñarte música, vine a enseñarte a escuchar». Los niños se rieron con recelo. Uno de ellos preguntó: «¿Escuchar qué, tío?». Antonio miró con calma y respondió: «A ti mismo». Las clases eran sencillas. Empezaron con golpes en la mesa, luego con palmadas, con notas en el teclado.
Enseñó los nombres, pero principalmente la intención. Decía, no importa si fallas la nota, importa lo que sientes cuando tocas. A los niños les agradaba. Lo llamaban abuelo maestro. Uno de los chicos, llamado Leandro, llegó temprano solo para ayudar a arreglar las sillas. Otro, Samuel, llevaba su cuaderno con dibujos de violín y decía que iba a ser como Sir Antonio. Él respondió con una leve sonrisa. No, será mejor. Gabriel visitaba el espacio siempre que podía. Tomaba pastel, ayudaba con las partituras, se reía de las conversaciones de los niños. Un día, al final de una clase, Antonio llamó a Gabriel y le entregó un sobre doblado. No lo abras ahora, es para cuando ya no esté. Gabriel se rió y respondió, vivirás hasta que veas que todos aquí se convierten también en directores. Entonces viviré mucho. Pasó el tiempo. La fama disminuyó. La prensa desapareció. Pero la paz permaneció. Antonio ahora dormía bien. Comí mejor. Caminaba por el jardín todos los días y tocaba el piano todas las tardes. A veces olvidé una nota. A veces cambiaba el orden de las escalas. Pero nunca olvidó el nombre de ningún estudiante. Y todos los días, antes de irse a dormir, tomaba la foto de María, se la ponía en el pecho y decía, hoy hice lo que me pediste, todavía los estoy cuidando. Esa mañana comenzó como tantas otras desde que Antonio se mudó. Se despertó temprano. Antes de que el sol hubiera salido del todo, tomó café en el balcón y observó los primeros pasos de los niños que llegaban a clases. Los pájaros seguían cantando ruidosamente. La brisa era ligera y todo parecía tan pacífico. Ya no sentía sobre sus hombros el peso que lo había acompañado durante tantos años. Caminó más lento, pero más ligero. Respiró con calma. Hablaba más con los ojos que con la boca, como siempre hacía. Pero había algo dentro de él que había cambiado por completo. Una especie de paz que solo aquellos que han sido profundamente heridos y aún así decidieron no vengarse pueden experimentar. Al final de esa clase, una niña bajita llamada Joana, curiosa, habladora, inteligente, levantó la mano en medio de una explicación sobre acordes mayores y menores y preguntó con la cara más inocente del mundo, «Abuelo, ¿por qué estás tan callado?» Los demás niños rieron, sorprendidos por la valentía de la pregunta. Antonio también se rió, pero permaneció en silencio por un momento. Pensó detenidamente. Luego se volvió hacia la pizarra, cogió una tiza y escribió lentamente. A veces, el silencio de una persona mayor lleva consigo la historia de 1000 vidas. Se volvió hacia los niños y añadió, y lo único que necesita es ser escuchado. Los niños estaban callados. Por primera vez, todas las miradas se fijaron en él, no como si estuvieran mirando a un profesor, sino como si estuvieran viendo cómo se abría un libro viejo por primera vez. Joana, sin entender muy bien el peso de aquello, respondió a su manera. «Pero ahora escuchamos, abuelo, puedes hablar». Fue lo más simple que se dijo ese día, pero fue un golpe profundo, porque ahí estaba lo que Antonio esperaba desde hacía tanto tiempo. No se trataba de escenarios, ni de homenajes, ni de aplausos. Se trataba de ser reconocido y al mismo tiempo poder contar tu propia historia. Se trataba de no ser silenciados, sobre no ser tratado como pasado. Se trataba de estar presente, incluso con el cuerpo desgastado, incluso con el tiempo pasado, incluso con el mundo tan apresurado. Antonio pasó los dedos por la mesa, miró los cuadernos, los pequeños instrumentos alineados y luego los rostros atentos de aquellos niños, y por primera vez sintió que todo había valido la pena. Cada renuncia, cada abandono, cada lágrima contenida, cada cumpleaños solo, todas las tardes, esperaba una visita que nunca llegó. Todo esto ahora tenía sentido, porque había vuelto a tocar vidas, y más que eso, estaba dejando un legado que perduraría mucho más allá de su nombre. Más tarde, solo en la sala de ensayo, cogió una hoja de papel en blanco, escribió a mano una breve carta. Gabriel encontraría esta carta meses después, dentro de la carpeta de cuero, entre las partituras antiguas. La letra era firme, clara, como si cada palabra hubiera sido elegida con el corazón. Decía, el mayor dolor de la vejez no es el cuerpo que falla, es el olvido, pero quien haya tocado un alma jamás será borrado. Si un día ya no estoy aquí, no llores por mí.
Guarda silencio y escucha, porque hasta mi silencio tiene música. Ese mismo día Felipe pasó a visitarlo. Trajo buenas noticias. Se estaban abriendo nuevos centros de fundación en otras regiones, inspirados por el proyecto que construyeron juntos. Trajo fotos, notas de agradecimiento de otros estudiantes y una invitación para ir allí si le apetecía. Antonio sonrió, le dio las gracias, pero dijo en voz baja: «Aquí hay todo lo que necesito». Felipe entendió y no insistió. Cuando llegó la noche, Antonio hizo lo que hacía todas las noches. Colocó la foto de María en la mesilla de noche, se acostó con la radio muy baja y cerró los ojos sin prisas. Ya no existía el miedo a no ser recordado, ya no existía el vacío de un hijo ausente ni el dolor de la injusticia. Ahora se oía el sonido, la habitación llena de niños, los ojos atentos, las preguntas curiosas, el bastón en las manos, y se restableció el respeto. Sabía que su tiempo no duraría mucho más, pero también sabía que cuando llegara el momento no me iría como alguien que había sido borrado, iría como alguien que completó la misión hasta el final, incluso si el mundo solo se dio cuenta de eso en los últimos capítulos. Historias como la de Seu Antonio nos conmueven de una manera que no siempre podemos explicar con palabras, pero podemos sentirlo. Y si este vídeo te hizo reflexionar, recordar a alguien o ver a las personas mayores con otros ojos, entonces ya cumplió parte de su propósito. La otra parte ahora está en tus manos. Cuando te guste este vídeo, comenta debajo de la palabra respeto, y al suscribirte ayudas a que este mensaje llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar exactamente esto hoy. Y lo más bonito es que el viaje no acaba aquí. El siguiente vídeo ya te está esperando, con una nueva historia aún más sorprendente, una que gira la llave por dentro. Así que respira hondo y continúa con nosotros, porque lo que viene ahora te conmoverá de una manera diferente. Sa sentituis, hoy coexama.